Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez. Aquí hablaremos un poco sobre el tema 3 referente al electromagnetismo. Eh, Hablaremos sobre lo que son campo magnético, fuerza magnética, ley de Lorentz. Eh, Hablaremos lo que es el campo magnético. En el estudio de la electricidad, la interacción entre objetos cargados se describe en términos de campo eléctrico. Recuerde que un campo eléctrico rodea cualquier carga, estacionaria o en movimiento. Además de un campo eléctrico, la región de espacio que rodea una carga también contiene un campo magnético que se denota con la letra B. Es decir, el campo eléctrico va a estar identificado con la letra B, así como el campo eléctrico es identificado con la letra E. Su unidad de medición va a ser el Tesla con la letra T, así como lo tenemos aquí. Experimentalmente se obtiene que si se coloca una carga de prueba en movimiento en la región donde existe un campo magnético, esta se sentirá una fuerza magnética perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como a la dirección del campo magnético. Aquí podemos hablar un poco sobre lo que son los imanes. Digamos que es el principal ejemplo de un campo magnético. Ver cómo, el campo magnético no es algo visible como tal. Colocamos nosotros un imán a una cierta distancia, vemos cómo intentarán siempre atraerse o de repente se quieren repeler si están polarizados de la misma manera, positivo positivo, negativo negativo. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con la misma dirección tienen una fuerza de atracción. Del mismo modo, cuando son de cargas opuestas se repelen. Cuando hablamos de la ley de Lorentz, hablamos de la fuerza de Lorentz, que al contrario de los campos eléctricos, una partícula cargada que se encuentre en reposo en el interior de un campo magnético no sufre la acción de ninguna fuerza. Es decir, se produce cuando la partícula se encuentra en movimiento. En este caso, la partícula sí experimentará la acción de una fuerza magnética que recibe el nombre de la fuerza de Lorentz. Es decir, cuando la partícula se coloca en un campo magnético, esta partícula se va a mover dependiendo del campo magnético que exista ahí. Por ejemplo, si yo tengo dos imanes que están intentando acercarse porque son de polaridad diferente, y coloco una partícula entre esos dos imanes, esa partícula va a intentar moverse hacia uno de los dos extremos dependiendo de la polaridad que tenga esa partícula. Aquí tenemos lo que son las fórmulas con las que trabajaremos, donde la fuerza magnética va a ser igual a Q, que es la carga, por el producto vectorial entre el campo magnético y la velocidad. Ok, entonces aquí tenemos que el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético nos da como resultado la fuerza. Es decir, colocamos el primer vector en el dedo índice, el segundo vector del producto vectorial en el dedo medio, y el resultado, la resultante, va a ser a la dirección donde nos apunte el pulgar. ¿Sí? Por ejemplo, los ejemplos que tenemos aquí en estos dos diagramas, vemos que la velocidad va hacia arriba, colocamos el dedo índice hacia arriba, el campo magnético va hacia la derecha, colocamos el dedo medio hacia la derecha, y el pulgar estaría apuntando como entrando a la pizarra, a la pantalla. Entonces tenemos que el campo magnético va en la dirección menos X. En este caso sería al contrario, y el campo magnético iría en la dirección, la fuerza, perdón, iría hacia afuera. ¿Sí? Aquí vemos un breve ejemplo de lo que es esta ley de Lorentz, donde tenemos que un electrón de carga Q menos 1,6 por 10 a la menos 9 se mueve con una velocidad de 2 por 10 a la 5 en el eje
en el eje Y, porque tenemos aquí el vector unitario J, que nos indica que es en el eje Y positivo. Si nos piden calcular la fuerza magnética en un punto donde existe un campo magnético de menos 5,6 por 10 a la menos 2 Tesla, pero nos dicen en el eje K, ¿sí? Pero con este negativo que está aquí hace referencia que va en el eje menos Z. Ahora tenemos la ecuación de fuerza, tenemos los valores de velocidad y de campo magnético. Aplicamos la ley de la mano derecha. ¿Cómo la aplicamos? Colocamos el índice en el vector J positivo, que lo tenemos. El dedo medio iría en menos K, que sería en menos Z, hacia acá abajo. Entonces tenemos como resultado un vector que va en el eje X, que sería Y, dándonos como resultado sería en menos I, lo que tenemos, menos I. Tenemos el índice hacia la derecha, el medio hacia abajo y el pulgar estaría entrando a la pantalla, es decir, el menos I, que sería menos X. Aquí lo tenemos expresado. Aquí lo tenemos expresado. ¿Sí? Eso lo vamos a multiplicar por el valor de Q que tenemos aquí, que sería una fuerza negativa. Por lo tanto, nos cambiaría el sentido de la fuerza, dándonos 1800 por 10 a la menos 35. La ley de Biot-Savart nos habla un poco lo que es el campo magnético en cierto tipo de materiales. En este caso hablaremos sobre un alambre, que no es más que una colección de cargas en movimiento, y la fuerza que va a experimentar en un campo magnético será simplemente la suma vectorial de las fuerzas individuales sobre cada carga. Entonces, además de que estas fuerzas apuntarán perpendicularmente a lo largo de todo el cable, trabajaremos con esta ecuación que tenemos aquí, donde el campo magnético de un alambre va a ser igual a μ sub 0 por I entre 2pi por L. μ sub 0 va a ser la constante de permeabilidad del vacío, muy parecida a la constante de permitividad que utilizamos en campo eléctrico. Depende del material o depende del ambiente donde estemos, esta constante de permeabilidad va a variar. Es decir, que hay elementos o espacios donde va a ser mayor el campo eléctrico, va a ser menor el campo eléctrico, dependiendo de la permeabilidad. Cuando hablamos de una espira, utilizaremos esta ecuación, que simplemente nos hará referencia al radio de la circunferencia de esa espira, mientras que en la circular simplemente hablamos de 2pi por la longitud del alambre. Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde hablamos de un conductor rectilíneo colocado perpendicularmente al plano de papel. Tenemos los datos, los datos de la corriente. Entonces, dato 1, corriente 5 amperios. Queremos calcular el campo magnético, tenemos la distancia del alambre y tenemos el μ sub 0, que es una constante. Simplemente sustituimos valores y obtenemos el valor del campo magnético que estamos buscando. Cuando hablamos de la ley de Faraday, hablamos de un joven investigador inglés que empezó a interesar en los fenómenos eléctricos. Entonces repitió en su laboratorio los experimentos tanto de Oersted como el de Ampère, y llegó a una conclusión de que el flujo magnético
es la cantidad de líneas de campo que pasan a través de una superficie. Este flujo se obtiene debido a esta ecuación, donde B es el campo magnético, S es el área de la superficie y Φ va a ser el ángulo formado por la normal a la superficie y la dirección de B. También se puede expresar por medio de esta fórmula, donde hablamos de la fuerza electromotriz, función del tiempo y el flujo magnético. Ahora, si el circuito consta de una espiral con n cantidad de espiras o vueltas, entonces utilizaremos la siguiente ecuación, donde tomaremos el número de espiras que contiene ese material. Y tenemos un ejemplo sencillo donde una bobina de 600 espiras emplea 8 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los dos polos de un imán en forma de U, cuyo flujo magnético es de 7,2 por 10 a la menos 4 Weber. Weber es esto que tenemos aquí, WB. Va a ser no lo mencioné por aquí. Ok, Weber va a ser la unidad del flujo magnético. Entonces tenemos 600 vueltas, los datos, tiempo y flujo. Simplemente sustituimos estos valores en la ecuación y tenemos la fuerza electromotriz que estamos buscando. Ahora, para los temas de evaluación de este tema, tenemos una evaluación que va a ser en pareja. Ya que tuvimos un inconveniente con la primera evaluación, entonces esta evaluación va a ser de la siguiente forma. Van a realizarme estos 3 ejercicios en parejas, o sea, en grupos de 2 personas, y va a ser evaluada en base a 10 puntos. Luego, cuando nos veamos en clase, le voy a colocar un ejercicio, uno de estos 3 ejercicios muy parecido o igual, para verificar que lo hicieron ustedes, y comparando con las notas que me saquen aquí, daremos una nota final. Esto es todo por ahora. Nos vemos en clase. Saludos.